Chile y en estas regiones, la agricultura familiar campesina representa cerca del 90% de las explotaciones agrícolas y aporta aproximadamente 1/3 de los alimentos del país. Pero cuando hablamos de alimentos frescos es mucho más, ¿ya? O sea, en el fondo Chile nos estamos alimentando a base de su trabajo, ¿ya? Ustedes alimentan al país de alguna forma en gran parte y alrededor del 75% de la agricultura familiar se encuentra entre las regiones del Maule y de los lagos. En ese sentido, como siempre, recalcar que la agricultura familiar es estructural para la seguridad alimentaria del país y también para la soberanía alimentaria del país. Entendiendo de que en el fondo, si podemos llevar una agricultura que sea sostenible, que sea pertinente a la cultura local, también estamos ejerciendo una soberanía sobre cómo nos estamos alimentando, cómo nos estamos nutriendo y cómo estamos también expresándonos como parte de un territorio, ¿ya? En ese sentido, lo que ha pasado es que, nuevamente, ya lo vimos en la sesión pasada, pero vamos a recapitular un poco. ¿Ahí sí? ¿Me escuchan? Ya, creo que no me va a funcionar el puntero, pero voy a ponerme por acá. En los últimos años, ¿no es cierto?, hemos vivido mucha sequía, muchos eventos de sequía, y también en la temperatura desde el año 91 hasta el 2021 han ido, o sea, hasta el 2023 han ido aumentando en la zona, ¿ya? Y en los últimos 3 años se ha visto un índice de sequía acumulada que en esta zona de los ríos y de los lagos llega hasta elementos, o sea, hasta grados de sequía severa. Entonces, lo que se ve acá en los ríos y las regiones de los ríos y de los lagos, se ve que va a haber un aumento de las temperaturas, eventos de calor, reducción de las precipitaciones y también variabilidad. O sea, ¿qué pasó en este verano? Tuvimos unas lluvias que no las esperábamos, ¿no es cierto? O sea, además de que en algunos momentos podemos ver que falta mucha agua, también a veces llega el agua en momentos que no queremos que llegue, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el clima está un poco loco, ¿ya? Y eso es algo que sí nos llama a tener que empezar a tomar acción al respecto. ¿Qué impacto tiene el cambio climático en la agricultura familiar? Obviamente que se traduce en mayor incertidumbre productiva, quizás costos más altos, dificultad para planificar, decisiones sin información suficiente y obviamente un riesgo en la estabilidad económica. Y por qué no decir también en la alimentación, ¿ya? En este proyecto queremos promover la gestión hídrica sostenible, la restauración de funciones ecosistémicas y prácticas agroecológicas para lograr la resiliencia y la adaptación a estos cambios. Ahora, cuando hablamos de resiliencia climática, la palabra resiliencia quizás a veces no es una palabra tan escuchada o tan entendida, porque es como un poco complicada, pero podemos entender que la resiliencia climática como la capacidad de las sociedades, ecosistemas y economías para anticiparse, prepararse, responder y adaptarse a los efectos del cambio climático. Hoy las decisiones productivas se toman sin información suficiente y tenemos que ser capaces con estos cambios de poder anteponernos y adaptarnos, ¿ya? Entonces por eso siempre hablamos de que lo importante, tanto para estos cambios, de adoptar prácticas que nos permitan ser más resistentes y adaptarnos a estos cambios, también tenemos que saber medir un poco qué es lo que realmente está pasando para tomar las correctas decisiones. ¿Cómo buscamos cerrar esta brecha de información? Fortaleciendo la resiliencia de la agricultura familiar a través de gestión hídrica sostenible, prácticas agroecológicas, adopción de hábitos de monitoreo para la toma de decisiones. Teniendo la información sobre la mesa es mucho más fácil tomar acción, ¿ya? Y desde ese sentido, y lo que también estuvimos viendo un montón en el primer encuentro, de la importancia del trabajo colaborativo, colectivo y en red. Y además acompañan en este caso a la mejora de la toma de decisiones prediales a través de todo el trabajo que están haciendo los profesionales en terreno con ustedes y todo también lo que hemos estado haciendo para poder hacer unas buenas hojas de ruta, que es lo que hemos conversado que se les va a entregar al final del proyecto. Este proyecto piloto se implementa a través de 4 comunidades de práctica, con un enfoque de laboratorio vivo, con las reuniones mensuales de coaprendizaje, las visitas técnicas mensuales, probar soluciones en terreno, ajustar en base a la evidencia y, como
como les mencionaba recién, la generación de esta hoja de ruta predial y el estudio de mercado, que también lo vamos a ver más al final de esta sesión, en la que también, por un lado, nosotros estamos viendo temas productivos, cómo producimos con estas condiciones adversas, pero también al mismo tiempo, para la economía familiar y el sustento familiar, también necesitamos ver cómo comercializamos mejor, ¿no es cierto? Cómo mejoramos la comercialización, cómo podemos también, qué oportunidades hay en el comercio local en esos ámbitos. Entonces, en este programa no es un programa de capacitación normal, sino que es experimentar, medir y ajustar, pero en todos juntas y juntos. Un poco del equipo, ustedes ya nos conocen, esto ya lo vimos en la primera sesión, pero sí, acá quiero reconocer el gran trabajo que han estado haciendo los profesionales en terreno. Nos han contado también cómo ha sido las visitas, siempre llegan súper felices de verlos a ustedes y de ir viendo cómo se puede ir avanzando, ¿no es cierto?, en función de las problemáticas y las oportunidades que se van encontrando. Tenemos a Florencia y a Danitza en la asistencia de proyectos y comunicaciones. Además estamos colaborando directamente con Iña. Iña ha estado siempre detrás de todo lo que es capacitaciones del equipo. También estuvimos con Josué en la primera sesión con ustedes, ¿no es cierto?, en agroecología y cambio climático. Y es un aliado también en muchos ámbitos. Y por otro lado, nosotros también estamos trabajando con el equipo de expertos de microhidrología de la CONICET en Argentina, que es de un laboratorio que se llama GIALAB, que está en la Universidad Nacional de San Luis, y que ellos estamos trabajando, ¿no es cierto?, no solamente si bien la información que ustedes van recopilando en terreno, también nosotros podemos ir acoplándolo con información climática satelital que nos permite conocer mejor a nivel de cuenca qué es lo que está pasando, que luego ya van a ver un poquito más cómo lo hemos estado haciendo. Yo como Project Manager también estoy muy encantada y feliz de ver cómo este proyecto se ha estado dando acá en el territorio, y también a disposición de poder seguir profundizando en estas temáticas y de que también dentro de su participación podamos ir viendo cómo vamos mejorando juntos, escuchándonos y viendo cómo en colectivo vamos trabajando mejores soluciones. Por otro lado, un poco qué es lo que hemos estado realizando hasta ahora en el proyecto. Bueno, todo lo que fue en los primeros meses la capacitación al equipo profesional desde INEA y otros actores también, encuentros grupales. Hemos estado en presencia en 13 comunas de los ríos y de los lagos, varias visitas prediales realizadas, ¿no es cierto?, levantamiento de información productiva, hídrica y socioeconómica para la construcción de la línea base, para la construcción de sus hojas de ruta y para el estudio de mercado. Y más que un diagnóstico, en realidad es una base guía para nuevamente la toma de decisiones, ¿ya? Acá en este mapa están todos ustedes. Los más al norte están en Valdivia, los más al sur están en Muermo, en Fresia. También hay un grupo por el lago Ranco, ¿no es cierto?, San Juan de la Costa, Osorno, Masue, y más al sur, bueno, Fresia, etc. Entonces, es un grupo que tiene una gran amplitud territorial, venimos de muchos lugares diferentes, y cada uno y cada una tiene diferentes experiencias, más costeras, más andinas, más del centro, y eso es súper rico porque en el fondo cada uno y cada uno conoce perfectamente su territorio y sabe cómo manejarlo, y quizás también entre ustedes se pueden ir ayudando en base a su experiencia, ¿ya? Como lo vimos en el primer encuentro. Como vimos cómo empezamos a aconsejarnos entre nosotros con algunas problemáticas que teníamos, ¿ya? Entonces, esta red, ustedes ya la tienen, ahora están todos y todas presentes, que me encanta verlos aquí casita llena, así que también aprovechen la importancia de juntarnos, ¿ya? Por otro lado, bueno, acá la formación que yo les hablo, que estuvimos haciendo y que INEA fue un gran actor, fue, bueno, las formaciones en terreno fueron oficinas prácticas de INEA, estuvimos viendo temas de gestión hídrica sostenible, suelos, calidad de agua, ecología, bioinsumo y control biológico, formulación y monitoreo del proyecto agroecológico. Todo esto les digo para que ustedes sepan que los profesionales que están en terreno saben de todo esto, así que pregúntenle nomás, sáquenle el jugo,
¿ya? IMI ahí estuvo haciendo un gran trabajo capacitando el proyecto y este conocimiento está a disposición para ustedes. Ya en cada visita ya saben todas las cosas que les pueden preguntar a los chicos. ¿Ya? Así que bueno, los profesionales actúan como puente entre conocimientos técnicos, científicos y la experiencia local, fortaleciendo una red de colaboración en el territorio. ¿Ya? Y ahí tuvimos algunas sesiones online, otras en terreno, ahí en laboratorio, así que fueron sesiones muy ricas y nuevamente extiendo el agradecimiento hacia INIA y hacia también, bueno, ahí estuvo FIA también, la Fundación para la Innovación Agraria, INCA también, entonces en ese sentido fue un trabajo súper lindo también de formarnos como equipo. Y con toda esa formación que tuvimos, ya llevamos todo a terreno, ¿no es cierto? Ahí, bueno, pueden reconocerse algunos y algunas en la foto. Los chicos estuvieron, o sea, los profesionales en terreno estuvieron largas horas en terreno, pero siempre llegando felices, con sonrisa, aunque obviamente siempre el trabajo en terreno es cansador, pero siempre es gratificante y en el fondo es la única forma también de entender el contexto y de cómo se puede mejorar. O sea, al final uno puede ver solamente datos, pero estando ahí uno puede entender que es un sistema, no es solamente un número. Es un sistema, son también, hay una parte tradicional, una parte emocional. La huerta también es una expresión como familiar, ¿ya? Entonces, todos estos factores afectan también en cómo nos vamos cómo podemos empezar a tomar decisiones, las mejores decisiones. Por otro lado, entonces, ¿cómo hemos estado llevando el programa a la práctica con las comunidades de práctica, con las visitas prediales, con mediciones en terreno? Ahí estuvieron ustedes con su pluviómetro. ¿Quién estaba midiendo la lluvia con el pluviómetro? Ya, bien, bien. Igual no llovió, justo se instalaron, pero no llovió tampoco. Dejémoslo así. Pero sí, buenísimo. Entonces ya viviendo cuánta lluvia cae en el predio mismo, sabiendo cuánto podemos tener para captar, ya podemos saber cuánto podemos almacenar, ¿no es cierto? O cuánto podríamos almacenar si quisiéramos hacer un proyecto de captación de agua lluvia. Entonces, esto va generando y ya ir teniendo datos va generando la posibilidad de generar pruebas y ajustes, ¿ya? Y un poco de todo lo que hemos realizado en terreno, pudimos como, hicimos como un poco un resumen de los hallazgos sobre el grupo, ya sobre ustedes como grupo, que también nos permiten a nosotros como equipo poder ayudarlos de mejor forma en todas estas capacitaciones que hemos hecho y que se vienen, y también orientarnos también a cómo llevar la visita a terreno y obviamente la entrega luego de la hoja de ruta para ustedes, que son hojas de ruta personalizadas, pero también entendiendo la dinámica del grupo podemos orientarnos mejor. Entonces, un poco de lo que hemos estado viendo, un poco la base familiar, la edad promedio de la base familiar del grupo es de 54 años y el 82% de los hogares tienen 3 personas o menos, de las cuales solo 1 o 2 trabajan. Acá muchos de ustedes mencionaron esta limitante estructural de la mano de obra y es algo que sí queremos mencionar porque es algo que no se puede, como se mencionó tanto, que no podemos dejar de tener en cuenta ya a la hora de empezar a ver cuáles son las cosas que sí, como las cosas que sí se pueden ir manejando. Y por otro lado, problemas de continuidad transgeneracional de actividades productivas. Por otro lado, en cuanto al sistema económico, generalmente son sistemas que son mixtos, o sea, el 57%, o sea, la gran mayoría de los hogares combina ingresos prediales con ingresos de afuera, o sea, tanto de lo que cosechan y venden, como también de otros ingresos que pueden tener desde otros trabajos fuera del crédito, ¿ya? Y por otro lado, dentro del sistema productivo, el 80% producen menos de media hectárea, salvo algunos que son algunos predios que son más con mayor extensión, que equivale a predios donde hay ganadería o
Y acá lo que sí es muy genial que pudimos ver es que hay una alta diversificación productiva que eso es clave para la resiliencia, donde la mayoría de ustedes realiza más de 2 actividades productivas, incluso mucho más, llegando hasta 9. Y vimos también que en su totalidad todos ustedes aplican al menos una práctica adaptativa al cambio climático, que puede ser mulch, puede ser generar compost, ¿no es cierto? Ustedes estuvieron, o sea, de hecho, acá un poco lo que estuvimos viendo es que no es que tengamos que convencerlos de que la agroecología o las prácticas regenerativas los van a ayudar al cambio climático, porque ustedes ya la están practicando. O sea, en promedio hay 4 prácticas por cada uno de ustedes. Hay algunos que practican más, que son que aplican muchas más más técnicas, pero eso es un súper aliado para ustedes y una oportunidad grande del grupo. Y lo otro que pudimos ver es que los invernaderos son un núcleo intensivo y estratégico dentro de la producción. El 66% de los predios tiene invernadero, pero es donde más se produce y donde también más se gasta agua, ¿ya? Ahí también son cosas que estuvimos viendo y que igual es importante ver qué pasa dentro del invernadero, que es un núcleo donde está la mayor productividad, pero también el mayor gasto de agua, que obviamente las plantas generan productividad por litros por, por litros por kilo de planta cosechada, que fue lo que estuvimos tratando de calcular. Pero sí, dentro del invernadero, ¿por qué usamos invernadero acá? Porque tenemos ventanas muy cortitas de sol, ¿no es cierto? Porque además con el cambio climático vienen olas de calor, o sea, heladas, vienen unos vientos a veces muy complicados. Entonces, acá pudimos ver la importancia de tener esta infraestructura para alargar las temporadas, pero también para la protección del clima y también para generar un ambiente en el que las plantas crecen más rápido y más sanitas. En cuanto a la producción, como habíamos hablado, son predios más o menos pequeños, intensivos, diversificados. Las hortalizas son como base, luego hay frutales menores, producción animal de alimentos procesados como mermelada, etc. La adopción de las prácticas agroecológicas, el invernadero como núcleo productivo, y acá en la comercialización tenemos que la gran mayoría se venta directa, un tercio más o menos le vende a mercados locales, pero sí, aquí hay algo que pudimos ver es que la mayoría, o sea, un 40% casi, de ustedes venden a canales inestables, o sea, no sienten que hay una estabilidad en el canal de comercialización. Y eso es importante porque en el fondo es cómo se va generando el flujo de lo que produzco, cosecho y vendo y lo que entra a la familia, ¿no es cierto? Entonces, logrando una estabilidad del canal, también podemos lograr una estabilidad en la economía familiar. Eso es un poco lo que hemos estado viendo. Y lo otro es que, y que no es menor porque a veces se da por hecho, pero cuando lo llevamos a números también es importante, es el sistema agrícola tiene doble función. Es una gestión de la alimentación y también es un sostén monetario. Entonces, la mayoría afirma que depende de la agricultura como un ingreso principal, vende más del 75% de su producción y el 60% cubre parte relevante de lo que produce como parte de su alimentación, ¿ya? Entonces acá el predio no es solamente ingresos, sino que también es alimentación. Y ustedes se están alimentando de cosas que, o sea, de productos que ustedes están manejando, ¿ya? En su mayoría, productos frescos, productos que no tienen químicos, y que eso es súper valioso, ¿ya? Poder alimentarse así. Si una persona que vive en la mitad de una ciudad soñaría con poder alimentarse así, ¿ya? Entonces, es un sistema que les da como, es multipropósito para ustedes. Y lo que sí es que es un sistema de equilibrio frágil frente a cambios, porque la producción debe sostener alimentos, ingresos, al mercado local también, ¿no es cierto? Dentro de su rol en el mercado, o sea, en la alimentación del territorio, pero enfrenta agua limitada, escasez de mano de obra y un mercado inestable. Entonces, un mismo sistema sostiene alimentación e ingresos y cualquier cambio podría impactar en el equilibrio de este sistema. Entonces, es necesario ver la resiliencia de forma integral, ¿ya? Ir atacando diferentes frentes, perdón.
quiero abrumar con tanto gráfico, voy a tratar de hacer lo más clara posible en esta explicación. Un poco la realidad hídrica de acá, de esta zona, porque estos son datos hechos con los puntos de sus predios y de la zona, esto todo integrado, ¿ya? Y un poco quiero mostrarles como lo que ocurre con el desacople entre la mayor oferta de agua, o sea, la mayor disponibilidad de agua, con la mayor demanda de agua. ¿Cuándo llueve más y tenemos más agua disponible? ¿No es cierto? ¿Y cuándo necesitamos más agua? Ya, entonces acá tenemos, son los meses de junio y julio, y ahí tenemos la mayor cantidad de agua disponible, ¿ya? En esta zona, esto es en base a la precipitación media de las estaciones pluviométricas más cercanas, ¿ya? No es un dato que sacamos y por el mismo tiempo tenemos que la productividad de las plantas de esta zona, ¿ya? Esto es en base de información satelital. Nosotros podemos ver un poco la actividad de la vegetación, ¿ya? Y podemos ver que la mayor actividad de la vegetación, o sea, mayor actividad fotosintética, está en verano, ¿no es cierto? Y menor en invierno, ¿ya? O sea, es cuando hace más fotosíntesis. Acá hay algo interesante de que este mes es el mes de febrero y cae. Entonces podemos ver que la necesidad de agua crece en el verano y además obviamente crecen mucho más las plantas generalmente, pero acá en febrero hay una caída y esa caída de febrero generalmente se puede ver que ocurre porque en febrero hay sequía, ¿ya? Entonces las plantas dejan de hacer fotosíntesis y dejan de mostrar ese verdor, ¿ya? Que se genera. Entonces, esta caída de aquí muestra que actualmente en la zona, en promedio, está habiendo esta caída durante el mes de febrero, ¿ya? Que es como un mes crítico para que podamos tener el agua que necesitan nuestras plantas. El mes crítico, por ejemplo, para los tomates, ¿ya? Como un poco poniéndolo como un ejemplo. Y por otro lado, tenemos que acá la evapotranspiración sube muchísimo, o sea, es cuando tratando de explicar como cuando se deshidratan más las plantas, es durante los meses de verano, o sea, versus los meses de invierno. Entonces, cuando las plantas más agua necesitan, es en verano y menos agua necesitan en invierno. Entonces, tenemos el agua el agua que tenemos es mucho mayor. ¿Están entendiendo el gráfico? Sí. Ya. Entonces, la disponibilidad de agua, ¿no es cierto?, es mucho más alta en junio y julio, y aquí es como que tenemos agua, pero así por todas partes, pero la real necesidad de agua no es junio y julio, sino que es en el verano. Entonces tenemos ese desacople de toda el agua disponible justo en el momento que menos lo necesitamos, ¿ya? Y por otro lado, el agua que se almacena tanto a nivel superficial como a nivel subterráneo, crece generalmente, llueve todo en junio y julio, después crece un poquito más, o sea, se almacena el agua durante agosto, septiembre, y luego baja un montón para el verano, ¿ya? Entonces, en el fondo, el problema es que no es solamente la disponibilidad, sino que es la gestión del agua en el tiempo. Y acá un poco volver al tema de que el 76% de las actividades productivas de ustedes, de todo lo que estuvimos estudiando, requieren riego. Y el 95% en el primer formulario reporta que tiene problemas hídricos no resueltos. Y además se ve que hay una alta dependencia de fuentes locales de agua, o sea, de esperos, de agua para lluvia, de pozos, noria, etc. Entonces, y además por otro lado, vemos que eso lo vamos a ver después en realidad, pero que hay limitaciones en cuanto a infraestructura, y acceso limitado a fuentes seguras, que es como una fuente que yo sé que nunca me va a fallar en el agua. O sea, aquí también es un tema de, tengo agua de diferentes fuentes, pero no sé si es que alguna de esas no me va a fallar nunca, ¿ya?
Y ahí también hay problemas de conducción y almacenamiento. Entonces, como que esta es un poco la realidad, que no es tan fatalista, aunque porque es algo que mucha gente, y sobre todo en el norte, está mucho peor de lo que, o sea, tienen muchas más problemáticas, y lo bueno es que estamos justo en el momento en el que podemos empezar a actuar, ¿ya? ¿Y qué oportunidades vemos ahora? Que hay un alto potencial en cosecha de agua lluvia, o sea, el 29% de ustedes recolecta agua lluvia, pero hay bajo uso por una falta de almacenamiento. Por otro lado, hay alta opción de prácticas para la resiliencia, y por otro lado, si bien hay un descalce entre la oferta de agua y la demanda del agua en verano, hay cositas que podemos ir ajustando, ¿ya? ¿Se entiende? Sí. Súper. Un poco como cuando hablamos de limitantes como de infraestructura, es que hablamos un poco de estos tres ejes, de falta de sistema de conducción, falta de almacenamiento y ausencia de perforación, y en este caso ausencia de pozos. Entonces se ve que un poco lo más desafiante es poder dar con esta ausencia de pozos, también poder dar con el tema del almacenamiento, cómo logramos almacenar más agua, considerando que tenemos superficies de captación súper grandes. Hay muchos que declararon que en sus invernaderos tienen un montón de superficie para captar agua lluvia, que además llueve un montón en invierno, pero ¿dónde la guardamos? ¿Ya? Entonces, y por otro lado, falta de sistemas de conducción, ¿ya? Ahora, estos son temas como más estructurales, ¿no es cierto? Son temas que estamos viendo a nivel de infraestructura, pero decirles que todas las prácticas que ustedes están realizando ahora, en cuanto a prácticas agroecológicas, el uso de mulch, el enriquecimiento del suelo, son todas cosas prácticas que están ayudando un montón. Muchos decían que ahora estaban adelantando un poco las fechas de siembra, eligiendo plantas que no usaban mucha agua. Habían algunos que decían que manejaban el riego de los tomates para que los tomates pudiesen ahondar más sus raíces hacia abajo. Entonces son prácticas que en el fondo, mientras se soluciona el tema de la infraestructura, podemos ir trabajando estas otras áreas del predio, ¿ya? En cuanto a manejo. Entonces, un poco volviendo, hay el 60% de las actividades productivas irrigadas vienen de fuentes de agua únicas. O sea, si yo riego, o sea, si yo declaro, por ejemplo, dentro de lo que le preguntaron los profesionales en terreno, ya yo tengo lechuga, pero el 50% de mis actividades las riego con una sola fuente. Las fuentes de agua única tenemos los pozos profundos, las vertientes y los arroyos, los pozos noria, el bombeo de río y la cosecha de agua lluvia. Y un poco como que yo quería mostrarles esta parte, que esto justamente está, o sea, como el nivel de adopción, desde la fuente más segura a la fuente más insegura, ¿ya? Entonces sí, como un poco quería mostrarles también las paletas de diferentes fuentes de agua y las diferentes como solidez de estas fuentes, ¿ya? Y en cuanto a la cosecha de agua lluvia, generalmente se usa como fuente alternativa. Hay muy poquitas de ustedes que usan el agua lluvia como única fuente, por lo mismo, porque a veces es muy variable la lluvia y también se almacena poquito, pero sí funciona muy bien cuando es una fuente de agua que es alternativa, ¿ya? Son como un poco para conocer la paleta de diferentes fuentes que vimos en el grupo y para también ver cuáles fuentes son más sólidas, cuáles se usan cuándo, y es una forma de que también después esto pueda activar la discusión entre ustedes, de que vean cuáles son las fuentes que mejor les funcionan, cómo lo hace mi compañero o mi compañera, cómo podemos empezar a ir diversificando nuestras fuentes de agua para también, si falla una, poder tener la otra, ¿no es cierto? Eso en cuanto a infraestructuras. Y por otro lado, algo interesante que pudimos ver es que dentro de la tecnología instalada, el riego por goteo es ampliamente utilizado, pero según los números que estuvimos viendo, que también se pueden ir afinando en el tiempo en cuanto al monitoreo, ahí se pueden ir teniendo como datos un poco
un poco más certeros, es que el riego por goteo es ampliamente utilizado, pero no necesariamente es lo más lo más óptimo. O sea, no está tan optimizado el riego por goteo porque a veces se riega más de lo que se debería. Tiene que ver porque lo estamos regando en función de lo que el cultivo realmente necesita. Por otro lado, bueno, el tema de la captación de agua lluvia y aún así el tema de almacenamientos es algo para seguir indagando. Y por otro lado, algo importante es que la gestión es muy difícil sin datos. Y acá, en un inicio, porque ahora ya hemos ido avanzando, el 89% del grupo no sabe cuánta agua necesita y solo el 3% mide la lluvia. Y también ahí el tema del monitoreo es difícil para todos y para todas. O sea, no es algo que, sí, monitoreo, no monitoreo, es un proceso. Entonces acá la invitación es que podamos en conjunto entender nuestro predio de mejor manera para entender qué es lo que nuestro predio necesita para poder tomar las mejores decisiones que nos permitan vivir de eso, producir bien y seguir, obviamente, pudiendo estar en el campo. ¿Ya? Entonces, la invitación acá es seguir con el tema de las mediciones para poder tomar las mejores decisiones. Acá no quiero, voy a seguir porque estoy con el tiempo un poquito cortito, pero acá lo que sí quiero mostrar es que, y destacar, es que tenemos un grupo humano con gran potencial. O sea, todo lo que pudimos ver en el primer encuentro y lo que podemos ver también de lo que cuentan los profesionales en terreno, es que el potencial de los aprendizajes cruzados, mientras se genera toda esta parte de monitoreo y de cómo vamos mejorando en cuanto a números, es impactante. El apoyo en red, el conocimiento compartido y las experiencias compartidas. En el primer encuentro pudimos ver que, si bien hay prácticas que podemos ir aplicando un poco al mediano, largo plazo, también nuestro compañero tiene una solución que ya probó, que yo también puedo empezar a aplicar un poco más inmediatamente, ¿ya? Entonces ahí podemos ir viendo diferentes frentes de acción. Y también, nuevamente, está la invitación de apoyarnos en el grupo, ¿ya? Apoyarnos en colectivo porque es algo que nos afecta a todos y a todas. Entonces, decir también de que ustedes tienen muchísimo conocimiento, ustedes tienen muchísima experiencia en terreno, no estamos partiendo desde cero, esto es solamente trabajar con diferentes tipos de saberes en un mismo espacio y con una misma problemática. Así que también ustedes son agentes de este cambio. Y ahí está la invitación también, de que todo lo que ustedes han probado, todo lo que ustedes saben, todo lo que ustedes les contaron, es súper importante a la hora de establecer soluciones colectivas de problemáticas que nos afectan a todos y a todas. Entonces, estos sistemas ya se están adaptando de su conocimiento y experiencia en el territorio, pero ahora estamos en red. Y bueno, acá como un poco hallazgos clave, como ya resumiendo, es que sí vemos una exposición al cambio climático porque todos y todas declaramos que tenemos problemáticas con el agua, con la sequía, con las olas de calor, esta escasez estacional de verano que afecta directamente a la producción, este tema de infraestructura, de almacenamiento. Podemos ver que sí tenemos como un potencial de avanzar hacia la toma de datos y también tenemos una alta base adaptativa en cuanto a las prácticas. Entonces tenemos ahí muchas oportunidades para seguir trabajando y para seguir reforzándonos entre todos y todas y obviamente desde también el trabajo en terreno que se está haciendo actualmente y desde también sus propias mediciones. Y ahora, un poco como desde todo lo que pudimos ir recopilando a nivel general, porque también cada uno de ustedes va sacando sus propias conclusiones junto a los profesionales en terreno de cómo se puede mejorar cada uno de sus predios, pero esto fue una cosa más general. Y cuando hablamos de la hoja de ruta, la hoja de ruta va a ir proponiendo un proceso de gestión predial basado en los datos, ya que va a permitir ajustar la producción y disponibilidad de agua, reducir el riesgo productivo, mejorar la eficiencia del sistema y tomar decisiones basadas en datos. Entonces, acá todo lo que estamos tratando de recolectar nos va a ayudar en el balance hídrico, en el monitoreo y ajuste productivo, en estrategias de almacenamiento, ¿ya?
Entonces la idea es entender el sistema para que podamos generar soluciones integradas. Este otro gráfico que lo voy a explicar, pero muy cortito, un poco volviendo al desacople de la oferta de agua, ¿no es cierto? De la oferta de agua que hay en julio y de la necesidad de agua que nosotros tenemos, podemos ver estas soluciones desde diferentes frentes, ¿ya? Acá hay cuatro frentes diferentes que se pueden actuar en simultáneo. Por un lado, es la eficiencia en el uso de agua, o sea, cómo podemos usar el agua más eficientemente para que la demanda de agua, que esta, baje un poquito más, ¿ya? Para que tengamos que usar menos agua para producir lo mismo que producimos, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer esto? Reduciendo el consumo, eficientizando el riego y también el manejo, eligiendo especies que usen menos agua, mejorando los manejos, mejorando la disposición de la unidad productiva, etc. Por otro lado, podemos ir ajustando el calendario productivo un poquito antes para que toda esta agua que tenemos acá en julio, en agosto, septiembre, podamos utilizarla, ¿ya? Si sembramos antes, no va a tener más lluvias para la germinación, ¿no es cierto?, para todo lo demás. Entonces, ya he escuchado que varios de ustedes están adelantando un poquito la fecha de siembra, especialmente los tomates o en otros ámbitos, ¿no es cierto? Y por el otro lado, el tercero es el almacenamiento de agua. ¿Qué pasa si generamos la capacidad de almacenamiento de agua tal que de esta lluvia podamos agarrar un poquito de la lluvia de julio y que podamos aplicarla, ¿no es cierto?, luego en diciembre, enero, ¿ya? Obviamente que no es este mismo bloque, pero sí cómo podemos ir pasando, logrando que lo que se capta pueda durar más tiempo, ¿ya? Y por otro lado, el aumento de la oferta hídrica. Por otro lado, yo también puedo mejorar la gestión hídrica en mi predio, mejorando mis fuentes, aumentando, aquí la cuarta, es bueno, pero ¿qué pasa si de la oferta hídrica que tengo no es solamente de lluvia, sino que también es que puedo tener otra fuente como un pozo o como otra fuente que pueda tener? Entonces acá puedo subir esta línea. Y esos son 4 mini soluciones que puedo ir teniendo en simultáneo. Puedo ir teniendo más fuentes de agua, puedo ir optimizando mi uso de agua, produciendo lo mismo pero con menos agua, entendiendo perfectamente lo que mis plantas necesitan. Puedo captar agua del invierno para usar en verano. No tiene que ser solamente captarla en un estanque, puede ser captarla en el suelo, como ahora. El suelo es un captador de agua súper importante. Si yo manejo el suelo de forma regenerativa, puede tener mayor capacidad de almacenamiento, ¿ya? Esas son algunas cosas que en el fondo van a ir bajando a cada uno de ustedes, ¿ya? Y también vamos a ir trabajando en conjunto, porque cada sesión vamos a ir viendo y alimentando más esta hoja de ruta. Y bueno, un poco de las estrategias combinadas según el predio, vamos viendo la gestión de la demanda, el aumento de la oferta, el ajuste del sistema productivo y la gestión de la información, con todo lo que vamos levantando. Entonces, vamos fortaleciendo la adaptación, vamos bajando el riesgo y vamos también todo esto a través de la información que vamos captando. Entonces, un poco, todo lo que estuvimos viendo estuvo en torno a la producción. Estuvimos viendo que para la producción, un poco las principales limitaciones para aumentar la productividad, tenemos que el agua, obviamente, pero también tenemos que la mano de obra es importante acá. No sé por qué no se ve muy bien el color, pero la mano de obra está igual que el agua, ¿ya? Entonces también es un frente a trabajar, además de la infraestructura, el tiempo, etc. Pero si es que vamos resolviendo el tema productivo, el tema de cómo logramos mayor productividad a pesar del cambio climático, de la escasez hídrica, también tenemos que empezar a trabajar y ver cómo vemos el tema de la comercialización. ¿Cuántas veces producimos pero no sabemos a quién venderle o nos queda ahí parado y no tenemos cómo comercializarlo? ¿Ya? Entonces, un poco de este sistema, si el sistema produce pero no capta todo su valor, ¿dónde están las oportunidades? ¿Cómo mejoramos los ingresos? ¿O cómo aumentamos las ventas?
también algo que vamos a estar viendo en este proyecto, sobre todo con el estudio de mercado que estuvo haciendo la consultora Bosque Frío, también con un encuentro que va a ser temático en torno a la medición también de los ingresos, de los costos, de cómo hacer el balance en nuestras unidades productivas. Y entendiendo de que todo este trabajo es ir trabajando y minando el predio de forma integral, nuevamente les vuelvo como a recordar de que estamos ahora, ya estuvimos haciendo toda esta línea base, un poco para seguir trabajando en toda esta información que seguimos bajando, que les acabo de mostrar ahora. Vamos a estar viendo estamos en el segundo encuentro ahora, ¿no es cierto? Pero todavía nos quedan encuentros de prácticas agroecológicas para la resiliencia, de resiliencia económica en la agricultura familiar. Luego les vamos a devolver las hojas de ruta a ustedes con toda la información integrada. Y en paralelo vamos a estar viendo el tema del mercado que nos van a presentar hoy y seguimos profundizando en la línea base. Entonces es un trabajo que vamos viendo: productividad, gestión hídrica sostenible, producción agroecológica, comercialización. Entonces la invitación acá es que sigan participando de todas estas instancias porque son súper ricas en cuanto a la capacitación que podemos tener, pero también en cuanto al intercambio que podemos tener. Sigan viviendo que en algún momento se van a ir haciendo los clics de cuáles son las mejores decisiones que podemos tener en torno a lo que vamos captando cuando medimos, y sigan compartiéndose cosas dentro de los grupos de WhatsApp. Es una red que está disponible para ustedes. Compártanse si hay una helada o hay una ola de calor o hay una plaga. Estamos aquí todos y todas a disposición para ayudarnos, ¿ya? Eso, la próxima sesión se viene en mayo con prácticas agroecológicas para la resiliencia. Ya luego los chicos les contarán más, pero la invitación es a seguir participando y a seguir intercambiando con